Hay un nombre, un solo nombre, que fue borrado del libro de la vida por orden directa de Dios. No fue el enemigo, no fue una casualidad, fue el juicio más contundente registrado contra un hombre que había nacido para un propósito divino, pero eligió la desobediencia. Su historia está escondida en una breve línea de la Biblia, tan corta que muchos ni la notan, pero detrás de esas pocas palabras se esconde una verdad que puede sacudir tu alma y cambiar tu forma de ver la salvación. El primogénito de Judá, estaba destinado a llevar el linaje que culminaría con el nacimiento de Jesucristo. Pero algo en su corazón lo alejó por completo del plan de Dios, y en un acto sin precedentes, Dios mismo lo eliminó. ¿Te imaginas ser llamado, pero perderlo todo por no valorar ese llamado? ¿Y si esto también está ocurriendo hoy, en silencio, en los corazones de quienes desprecian su propósito eterno? En este video, vamos a desenterrar una de las historias más ignoradas y potentes de la Biblia. Vas a conocer cómo una mujer marginada cambió la historia de la redención, cómo un linaje contaminado fue purificado por la intervención divina, y cómo Dios sigue escribiendo su plan, incluso cuando nosotros fallamos. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí no solo te abrirá los ojos, te hará examinar tu alma. El primogénito que falló en su llamado divino. Muy pocos saben esto, pero fue el primer hombre en toda la Biblia que recibió una sentencia directa de muerte por parte de Dios. No hubo advertencia, no hubo juicio, no hubo misericordia registrada, solo una frase contundente. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y lo mató Jehová. Génesis 38:7. Así de directo, así de fuerte. No era un personaje cualquiera, era el hijo mayor de Judá, el mismo Judá que daría su nombre a la tribu real de Israel. Eso significa que primer eslabón era del linaje por donde vendría el Mesías, y lo perdió todo. ¿Qué puede llevar a un hombre con tanto potencial a ser arrancado del libro de la vida? Nació con un privilegio inmenso, ser el primogénito. En el mundo hebreo, eso implicaba recibir la doble porción de la herencia, liderar la familia en lo espiritual y representar la continuidad del pacto con Dios. Pero en lugar de honrar su posición, la despreció. La Biblia no detalla sus actos malvados, pero el hecho de que Dios mismo lo elimine revela la gravedad de su corrupción. A veces el silencio bíblico dice más que 1000 palabras. El nombre en hebreo puede asociarse con vigía o despierto, pero irónicamente, él vivió dormido espiritualmente, y ese es uno de los mayores peligros. Estar vivo físicamente, pero muerto por dentro. ¿Estás tú aprovechando el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida? ¿O estás ignorándolo como El contexto familiar de tampoco era el más favorable. Judá, su padre, había bajado a la tierra de los cananeos y se casado con una mujer de esa cultura. Esa unión generó una mezcla espiritual peligrosa. La cananea, madre de representaba una cultura idolátrica, ajena al Dios de Israel. Aunque había nacido dentro del pueblo escogido, su corazón estaba influenciado por la tierra extranjera. ¡Qué advertencia tan poderosa! Puedes haber nacido en una familia cristiana, haber sido dedicado a Dios de niño, pero si tu alma se alimenta de las cosas del mundo, puedes estar más cerca del juicio que de la bendición. No pecó como todos, sino que se apartó de forma tan grave que Dios lo quitó de en medio. Esto nos lleva a una verdad crucial. El llamado divino no es garantía de salvación si no hay obediencia. ¿Te has detenido a pensar por qué Dios sería tan radical con alguien como La respuesta está en el linaje. Dios estaba construyendo la genealogía del Salvador del mundo, y Él no permitiría que una raíz corrupta manchara el árbol mesiánico. La eliminación de no fue solo un castigo, fue una poda divina para preservar la pureza del propósito eterno. Lo que muchos verían como severidad, en realidad, es amor por la promesa. Hay momentos en que Dios corta lo que está contaminado, no por ira, sino para proteger aquello que traerá vida eterna. Jesús dijo en Juan 15:2, a todo aquel que da fruto, lo limpiará, para que dé más fruto. A veces,
Dios también corta ramas que no dan fruto, para que su plan no sea desviado. El caso de nos enseña algo que rara vez se predica. Puedes tener el nombre, el linaje, la herencia, y aún así, quedar fuera del libro de la vida. El privilegio no reemplaza la fidelidad, la elección no cancela la responsabilidad, y la misericordia de Dios no es una excusa para vivir en rebeldía. ¿Y tú? ¿Estás viviendo como alguien consciente del llamado divino sobre tu vida? ¿O estás arriesgando todo por decisiones egoístas? Porque esta historia no solo es una advertencia histórica, es una llamada urgente a examinar tu corazón hoy. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. El contexto espiritual y genealógico del linaje de para comprender la caída de es esencial mirar más allá de sus actos individuales y observar el terreno espiritual donde fue sembrado. No se trata solo de un hombre que eligió el mal, sino de un linaje que ya arrastraba grietas ocultas. Judá, su padre, había descendido hacia la tierra de los cananeos, alejándose de sus hermanos y de la cobertura familiar de Jacob. Fue allí donde tomó por esposa a una mujer llamada Súa, una cananea. Este dato, que parece irrelevante, encierra una profundidad espiritual enorme. Judá se unió a una cultura ajena al pacto de Dios. La Biblia está llena de advertencias sobre las uniones desiguales, y esta fue una de las primeras señales de desviación en el linaje mesiánico. Cuando el fundamento espiritual de una familia está contaminado, los frutos tienden a seguir ese mismo patrón. La mujer cananea con la que Judá se casó no era parte del pueblo escogido. Esto significa que los hijos nacidos de esta unión, incluyendo a crecieron en un hogar dividido espiritualmente. Por un lado, tenían la herencia de Abraham, Isaac y Jacob, pero por otro lado, recibían influencias de una cultura pagana, idolátrica y profundamente opuesta a los caminos del Dios vivo. ¿Te suena familiar? Muchos hoy nacen en familias con una identidad cristiana, pero el ambiente en casa refleja valores del mundo, ambición desmedida, falta de perdón, tibieza espiritual. Así como fue producto de una mezcla confusa, hay miles hoy que luchan con una fe fragmentada, nacida de hogares donde lo sagrado y lo profano conviven bajo el mismo techo. Este conflicto de culturas no es un simple trasfondo histórico, es la raíz de muchas caídas espirituales. La Biblia dice en 2 Corintios 6:14, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Y aunque muchos limitan este versículo al matrimonio, su principio aplica también a las asociaciones espirituales, alianzas y decisiones que forman nuestro linaje. Judá, al dejar a sus hermanos y mezclarse con los cananeos, inició una secuencia de eventos que afectaría generaciones. De su unión, nacieron 3 hijos, Onán y Sela. Los 2 primeros fueron eliminados por Dios. ¿Puedes ver el patrón? Cuando ignoramos las advertencias espirituales, el precio se paga en lo más sagrado, nuestra descendencia. La Biblia Sagrada no registra casualidades, sino principios eternos. Cada decisión en el ámbito espiritual tiene repercusiones profundas. Pero incluso en medio de este ambiente oscuro, Dios no se desentiende. Él observa, interviene y redirige. Aunque fue cortado, y Onán también, Dios no desechó a Judá por completo. En lugar de eso, empezó a orquestar un plan a través de alguien inesperado, Tamar, una mujer extranjera, pero con más temor de Dios que los propios hijos de Judá. Es aquí donde entendemos algo impresionante. Dios no está limitado por nuestros errores genealógicos. Él puede usar lo despreciado, lo improbable, lo roto, para cumplir su propósito eterno. La historia de y su contexto no termina en tragedia, sino que se convierte en la base para una redención mayor. Dios no busca linajes perfectos, busca corazones dispuestos. Este contexto nos deja una advertencia poderosa, pero también una esperanza inmensa. Advertencia, porque no podemos jugar con las raíces espirituales que cultivamos. Lo que sembramos en nuestra familia, en nuestras alianzas, en nuestras decisiones íntimas, impactará generaciones. Pero también es esperanza, porque incluso si venimos de un linaje roto, Dios puede escribir una historia nueva a partir de nuestra obediencia. Tal vez tú vienes de una familia como la de dividida,
contaminada, espiritualmente confusa. Pero no estás condenado a repetir la historia. Dios puede iniciar algo nuevo en ti si decides romper con los patrones antiguos y consagrar tu vida a Él. Y eso es precisamente lo que veremos en el siguiente capítulo, donde una mujer valiente desafía el sistema y se convierte en heroína del reino de Dios. Tamar, la mujer improbable que preservó el plan divino, cuando todo parecía perdido, cuando la línea que debía conducir al nacimiento del Mesías estaba manchada por la maldad de y la rebeldía de Onán. Dios usó a quien nadie esperaba, una mujer viuda, extranjera, marginada. Tamar, su nombre, en hebreo, significa palmera, símbolo de firmeza y dignidad en la Biblia. Y eso es precisamente lo que esta mujer encarna en medio de una generación caída, una determinación espiritual que desafía las apariencias. Tamar no era israelita, pero conocía el valor del linaje de Judá. No era profetisa, pero discernía los tiempos. No tenía voz dentro del sistema, pero fue instrumento del cielo. Muy pocos enseñan esto, pero sin Tamar no habría linaje de David, y sin David no habría Jesucristo. Puedes imaginarlo. Después de la muerte de Judá entregó a su segundo hijo, Onán, para que cumpliera la ley del levirato, dando descendencia a Tamar en nombre de su hermano. Pero Onán, egoísta y calculador, rehusó dar vida a una generación que no llevaría su nombre. Fue desleal tanto a su hermano como al plan de Dios, y por ello, también murió. Judá, temiendo perder a su tercer hijo, Sela, decide postergar la promesa hecha a Tamar y la envía de vuelta a casa de su padre. A los ojos de todos, era un movimiento prudente, pero en el mundo espiritual, era una traición. Tamar había quedado atrapada en un ciclo de espera, olvidada, como si no tuviera propósito. ¿Alguna vez sentiste que te relegaron, que te empujaron al olvido? Tamar nos enseña que el silencio de los hombres no cancela el llamado de Dios, pero lo que hace Tamar a continuación es una mezcla de audacia, fe y una sorprendente comprensión del propósito divino. Al ver que Judá no cumplía su palabra, ella se disfraza, se coloca a la vera del camino y seduce a Judá sin que él la reconozca. Este acto, a primera vista, parece impuro, pero bajo la lente de lo espiritual, se revela como una jugada estratégica para proteger el linaje sagrado. Tamar no buscaba placer ni venganza, buscaba cumplimiento. Ella no quería un hijo por vanidad, sino por misión. Qué contraste con y Onán, que usaron su posición para sí mismos. Tamar arriesga su reputación, su vida y su dignidad para preservar lo que los hombres estaban destruyendo. Muy pocos lo ven, pero Dios honra ese tipo de entrega. Cuando Judá descubre la verdad, no la castiga. Al contrario, dice una de las frases más reveladoras del Antiguo Testamento. Ella es más justa que yo. Génesis 38:26. En una cultura patriarcal, que casi siempre culpaba a la mujer, esta declaración es monumental. Judá reconoce su error, y Tamar es reivindicada. De esa unión nace Fares, el antepasado directo de David, y por lo tanto, del Mesías. ¿Te das cuenta del nivel de esto? La salvación no vino por el camino de los puros y poderosos, sino por la valentía de una mujer quebrantada. Dios escogió lo vil, lo despreciado, lo improbable, para traer al mundo a su Hijo. Esa es la esencia del reino de Dios. Él no mira como el hombre mira. Él ve el corazón, la intención, el sacrificio escondido en lo invisible. Tamar es una lección viva para todos nosotros. Tal vez tú, como ella, te sientes apartado, sin voz, con promesas que nunca se cumplieron. Quizá has sido juzgado injustamente, o has tenido que tomar decisiones difíciles para mantenerte fiel al propósito que Dios sembró en ti. Tamar nos enseña que no importa cuán improbable parezca tu historia, si tienes un corazón dispuesto, Dios puede usarte para marcar generaciones. Ella no tenía el nombre, el poder, ni el respaldo, pero tenía fe, tenía discernimiento y tenía fuego. Y eso bastó para que su nombre fuera inscrito en la genealogía más importante del universo. Pero aún hay más, porque lo que viene a continuación es la expresión más clara de cómo Dios juzga los corazones, y no las apariencias.
El juicio divino sobre y Onán y sus implicaciones. Hay momentos en la historia bíblica en los que Dios actúa con una contundencia que estremece el alma. La muerte de y Onán es uno de esos episodios. En un mismo capítulo, dos hombres son eliminados por la mano de Dios, sin plagas, sin guerras, sin intervención humana, solo el juicio directo del cielo. ¿Por qué? Porque ambos menospreciaron el privilegio divino que se les había concedido. Fue el primogénito del linaje de Judá, y Onán su reemplazo temporal. Ambos debían proteger la línea que traería salvación al mundo. Pero los dos escogieron el egoísmo, la desobediencia y el desprecio por el propósito eterno. Este juicio no fue solo un castigo individual, fue una señal profética para todos los que alguna vez portarán una promesa de Dios. Con gran honra viene gran responsabilidad. Como vimos, murió por su maldad. Onán, en cambio, fue más sutil, pero igual de perverso. Él aceptó un rol que implicaba sacrificio, pero no quiso asumir sus consecuencias. Se unía a Tamar físicamente, pero interrumpía el acto para no darle descendencia. A los ojos del mundo, parecía estar cumpliendo, pero en la intimidad, traicionaba. Su pecado no fue solo de lujuria, fue de falsedad espiritual. Él simuló compromiso, sin entrega, y eso, ante Dios, es abominación. ¿Cuántos hoy actúan como Onán? Participan de cultos, levantan las manos, dicen las palabras correctas, pero cuando llega la hora de dar fruto, retroceden. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por sus intenciones, sino por el resultado visible de su fe. Y Onán no dio fruto, dio apariencia. La implicación más profunda de este juicio es que Dios no se deja engañar por los rituales. Él mira el corazón, y cuando un corazón está endurecido, cuando una vida espiritual se vuelve una fachada vacía, el cielo responde. Esto no significa que todo el que falla será eliminado. Al contrario, la Biblia está llena de pecadores restaurados, pero hay casos en los que la actitud es tan deliberadamente contraria a la voluntad divina, que el juicio es inevitable. Onán tuvo una oportunidad de redención, pero usó el sistema a su favor, y despreció lo sagrado. ¿Estás tú tomando en serio el llamado que Dios te dio? ¿O estás, como Onán, simulando obediencia mientras proteges tus propios intereses? Estas son preguntas que debemos hacernos con reverencia y temor. Otra implicación poderosa de este episodio es el recordatorio de que los privilegios espirituales no nos eximen de la responsabilidad moral. Ser parte del pueblo de Dios, tener un linaje bendecido, incluso portar un título ministerial, no garantiza inmunidad. La salvación no es hereditaria, es personal, y el juicio de Dios no se basa en el apellido, sino en la fidelidad. Y Onán tenían sangre de patriarcas, pero corazón ajeno, y por eso fueron cortados. Esta verdad rompe con muchas ilusiones religiosas. No basta con pertenecer a una iglesia o a una familia cristiana. Lo que cuenta es cómo vives, cómo amas, cómo respondes al llamado del Espíritu Santo en tu vida diaria. Como dice 1 Pedro 1:17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Finalmente, este juicio revela algo aún más grande, la fidelidad de Dios a su propósito, incluso cuando los hombres fallan. Aunque y Onán fueron eliminados, el plan de redención no fue cancelado. Dios nunca se queda sin instrumentos. Cuando unos fallan, Él levanta a otros. Y si hace falta, traerá héroes inesperados como Tamar. Esto nos llena de temor, sí, pero también de esperanza. Porque si bien Dios es fuego consumidor para los hipócritas, también es abrigo para los sinceros. Su juicio es justo, pero su gracia está disponible para quien se humilla. Hoy, tú y yo estamos vivos. Eso ya es una misericordia. Aprovecha ese regalo, examina tu camino, y recuerda, lo que está en juego no es solo tu vida, es tu lugar en el reino eterno. Y en el próximo capítulo, veremos cómo, a partir de esta tragedia, brota una semilla que cambiará la historia para siempre. El legado de Tamar y Fares, de la tragedia al nacimiento del Mesías. La historia podría haberse cerrado con luto, escándalo y silencio. Y Onán murieron,
Tamar fue marginada. Judá cargaba con la culpa. Pero Dios nunca termina una historia en el punto donde el hombre fracasa. Él escribe desde la eternidad, con tinta de gracia y trazos de propósito eterno. En medio del polvo de la desobediencia y la ceniza del juicio, nace un niño, Fares, hijo de una relación que muchos llamarían escandalosa, pero que en los ojos de Dios fue sagrada, porque Fares no fue fruto de la lujuria, sino del cumplimiento, no fue fruto de un deseo humano, sino de una intervención divina. En él se inicia una nueva etapa del linaje que siglos después llevaría al nacimiento de Jesucristo. Muy pocos conocen esto, pero Fares representa la redención que nace en medio del caos. El nombre Fares significa brecha o ruptura, y eso es precisamente lo que él representa en la narrativa espiritual, una ruptura con la maldición, una brecha en el ciclo del pecado, una puerta abierta para que lo impensable suceda. El relato de su nacimiento es simbólico y profundo. Cuando Tamar da a luz, el primer hijo que asoma la mano es Seraj, a quien la partera ata un hilo escarlata. Pero de repente, la mano se retira, y quien nace primero es Fares. ¿Qué significa esto? Que Dios, muchas veces, revierte el orden humano. Lo que parecía ser el primero, no lo fue. Lo que parecía oculto, fue exaltado, y lo que parecía retrasado, fue adelantado por la voluntad divina. Así es el reino de Dios. Los últimos serán los primeros, y los despreciados serán coronados. Aleluya. La genealogía de Fares no termina en él. Continúa con Esrom, luego con Aram, hasta llegar a Isaí, padre de David. Y de David, como sabemos, nace el linaje real que culmina en Jesucristo, el Salvador. Puedes ver la cadena gloriosa que se origina en una mujer silenciada y un niño inesperado. Mateo 1, al listar la genealogía de Jesús, menciona explícitamente a Tamar. No era común incluir mujeres en estas listas, pero el Espíritu Santo quiso dejar un mensaje claro. El plan de Dios se teje con los hilos de la redención, no de la perfección, y en cada generación, Él levanta a quienes están dispuestos a desafiar las normas del mundo para obedecer su voz. Tamar y Fares nos enseñan que no hay pecado, vergüenza o desorden que Dios no pueda transformar en bendición eterna. Este legado también nos recuerda algo crucial para nuestra vida hoy. Lo que tú siembras en fidelidad hoy puede bendecir generaciones que aún no nacieron. Tamar no vivió para ver el nacimiento de Jesús, pero su valentía lo hizo posible. Fares no supo que sería eslabón de un rey eterno, pero su existencia abrió camino a la salvación. A veces, tú tampoco verás inmediatamente los frutos de tu obediencia, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Él trabaja en la línea del tiempo, más allá de tu comprensión. Cuando oras, cuando permaneces firme, cuando eliges el perdón en vez del rencor, la santidad en vez del placer, estás sembrando un legado espiritual que tus hijos y los hijos de tus hijos recogerán. No subestimes tu parte en la historia del reino. Y así, lo que comenzó con pecado, muerte y vergüenza, termina con esperanza, vida y propósito. La historia de Tamar y Fares nos muestra que Dios no necesita escenarios perfectos para actuar. Él solo necesita un corazón dispuesto. Quizás tú te identificas con Tamar, sintiéndote desplazado, incomprendido, olvidado. O quizás te ves como Judá, enfrentando culpas del pasado. O como Fares, nacido en medio del caos, sin entender tu lugar. Hoy, el Espíritu Santo te recuerda que, si estás vivo, es porque todavía hay promesas que se cumplirán a través de ti. El mismo Dios que preservó el linaje de Cristo a través de esta familia improbable, también está preservando el propósito eterno en tu vida. Y lo que vem a seguir é uma revelação que vai unir todos esses pontos, de forma sorprendente. Ahora que conoces esta historia, dime algo con sinceridad. ¿Estás viviendo como alguien que valora el llamado que Dios te entregó? ¿O estás repitiendo el error de ignorando tu propósito eterno? Muy pocos reflexionan sobre esto, pero hoy, el Espíritu Santo te dio una oportunidad para despertar, para alinearte, para volver al diseño que el cielo escribió sobre ti desde antes de tu nacimiento. Si este mensaje tocó tu corazón,
Suscríbete ahora y activa la campana, no solo para no perder los próximos videos, sino para hacer parte de una generación que está volviendo al fuego del primer amor, al temor reverente y al propósito original de Dios. Y si esta historia te impactó, no te pierdas el siguiente video, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Nos vemos pronto. Que el Espíritu Santo te guíe, y que nunca más vivas por debajo del destino glorioso que Dios planeó para ti.